Estamos viviendo el año de la iniciativa Matemáticas del Planeta Tierra 2013, que pretende desarrollar actividades científicas públicas que demuestren cómo las matemáticas desempeñan un papel central en los problemas relacionados con nuestro planeta. En la difusión y la proyección de las matemáticas también se trabaja desde la UNED, por ejemplo, en su Departamento de Matemáticas Fundamentales. Un nombre propio del mismo es el profesor Emilio Bujalance, recientemente reconocido por su gran trayectoria dentro y fuera de nuestras fronteras. Con él colabora en el departamento el profesor Javier Cirre, que nos visita en primer lugar para comentar esos reconocimientos de su ilustre compañero. Este año se celebra, Emilio Bujalance cumple 60 años y con motivo de este aniversario pues se están celebrando bastantes acontecimientos y para agasajarle, ¿no? Y efectivamente el 20 de marzo tuvo lugar en la Universidad de Gdansk, en Polonia, pues la entrega de una medalla de oro que le ha sido concedida por dicha universidad. Y fue un acto pues bastante interesante. Se entregaron la medalla de oro a Emilio, se entregaron también 2 de plata y algunas otras distinciones. Todo esto viene a hilo de una de las características que ha tenido Emilio y que sigue teniendo en su investigación, y es la de la proyección internacional que tiene todo lo que él hace, ¿no? Él siempre ha sido una persona que ha dado buscando que las matemáticas en España no estén aisladas, no sea un punto aislado, sino que establezcan conexiones pues, con todos los lugares del mundo. Y en particular una de las conexiones más fuertes que hay es con esta universidad de Polonia, la Universidad de Gdansk, y en reconocimiento a la labor de tantos años de colaboración, pues le ha sido concedida esta medalla de oro. Es un acto que estuvo presidido por el rector y estuvieron pues, muchas autoridades civiles y militares y eclesiásticas de la comunidad autónoma de Pomerania, que es donde está la Universidad Gdansk. Y precisamente también al hilo de la actividad del profesor Bujalance, a finales de junio va a haber otro congreso muy interesante. ¿En qué va a consistir? Pues sí, efectivamente, también ha establecido lazos muy fuertes con la comunidad sueca, y en particular con una profesora que vive allí ahora, aunque es española, vive allí en Suecia, y ha organizado un congreso sobre superficies de Riemann que es en honor justamente al 60 aniversario de Emilio. Y es un congreso internacional en el que viene gente con la que Emilio ha colaborado y de todas partes del globo, ¿no? Vienen desde Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, incluso desde Nueva Zelanda viene gente a participar en este congreso. Uh-huh. En este congreso, exactamente, ¿cuál es el título del congreso? ¿Qué materias se van a abordar? Bueno, pues está dedicado a todas aquellas matemáticas, como dice el anuncio del congreso, que han tenido que ver con la investigación que ha realizado Emilio. Y en particular uno de los temas fuertes de este congreso son el estudio de los grupos de automorfismos de superficies de Riemann, que es un tema en el que Emilio es una eminencia a nivel internacional. Pues vamos a aprovechar su presencia, profesor Cirre, para que nos hable de esos grupos de automorfismos, de la geometría no euclídea y de las superficies de Riemann, que también conoce. ¿Por dónde empezamos? Si quieres, siguiendo el orden de las palabras de grupo de automorfismos, podemos explicar primero lo que es un grupo, dar una idea de lo que es un grupo, y si quieres después vemos lo que son, aunque sea de manera ligera, lo que son las superficies de Riemann. Pues vamos con ello. Pues la idea de grupo, en lo que en el lenguaje cotidiano tenemos, es de un conjunto, un grupo de personas, pues es un conjunto de personas que se sientan alrededor de una mesa, o conjunto de números, en fin. Pero desde el punto de vista de las matemáticas, la palabra grupo tiene un poquitín más. No solamente es un conjunto, sino que además es algo más. Hay que definir cómo podemos hacer actuar 2 elementos de ese conjunto. Si pensamos, por ejemplo, que estamos con un conjunto de números, pues ¿qué podemos hacer con 2 números? Pues, por ejemplo, podemos sumarlos. Ahí tenemos una operación entre 2 números que, sumados 2 de ellos, te da otro número. Pues ahí tendríamos una estructura un poquitín más rica, que es la de simplemente la de conjunto, que sería ya la de grupo, que sería conjunto de números junto con una operación que es la suma. Se puede pensar en otras operaciones, la multiplicación, la resta, en fin, que no solamente es el conjunto lo que importa, sino que es una operación que haya. Desde el punto de vista de la geometría se puede poner algún ejemplo
quizá un poco más visual, a ver si lo conseguimos a través de la radio. Y podemos pensar que en un cuadrado vamos a coger un papel en blanco, un folio, y en él vamos a dibujar un cuadrado pues con sus dos lados horizontales y dos lados verticales iguales. Y vamos a poner un alfiler justamente en el centro de este cuadrado, que es ahí donde se cortan las diagonales. Si ponemos ahí un alfiler y empezamos a girar ese papel en el que hemos dibujado el cuadrado, pues para hacernos una idea, por ejemplo, vamos a girarlo todos en el sentido contrario de las agujas del reloj. Si empezamos a girarlo, pues vemos que el cuadrado se va moviendo, van cambiando sus puntos, pero cuando hayamos girado 90 grados, vemos que justamente el cuadrado ha quedado donde estaba. Los puntos se han movido, pero la figura del cuadrado vuelve a ser ella misma. Tenemos un giro que deja invariante el cuadrado. Pues ya tenemos un primer elemento de nuestro conjunto al que luego veremos cómo le dotamos de otra estructura extra para que alcance la estructura de grupo. Podemos seguir girando esos 90 grados, seguimos girando, llegamos a un giro de 180 grados y vemos que cuando completemos ese giro, el cuadrado vuelve a quedar invariante, ha quedado donde estaba. Ya tenemos otro segundo movimiento, que es el de giro de 180 grados. Pues si continuamos girando, llegamos al giro de 270 grados, el cuadrado sigue quedando invariante y por último, si seguimos girando, damos la vuelta entera, giramos los 360 grados y el cuadrado vuelve a quedar invariante. Bueno, ese giro de 360 grados en realidad es no hacer nada, porque en contra de lo que mucha gente dice, voy a dar un giro de 360 grados a mi vida. Bueno, pues si haces eso no haces nada, porque si giras 360 grados te quedas como está. Y es lo que le ha pasado al cuadrado. Si le giras 360 grados, no solamente el cuadrado ha quedado invariante, sino que cada uno de sus puntos está donde estaba antes. Bueno, ese giro es la identidad, ese giro de 360 grados es la identidad. Pues tenemos entonces un conjunto formado por 4 giros. Y esos 4 giros va a ser nuestro conjunto. Y ahora lo que tenemos que definir es una forma de hacer actuar entre ellos. Pues ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a hacer lo que se llama la composición de movimientos. Primero hacemos uno y después otro. Imagínate que, por ejemplo, hacemos primero el giro de 90 grados. Y después, a continuación, hacemos el giro otra vez de 90 grados. Bueno, pues lo que nos ha quedado es justamente el giro de 180 grados. Entonces, fíjate que si has hecho primero un giro y después otro, lo que te ha quedado es otro de los giros que ya teníamos. O sea que este conjunto tiene la buena propiedad de que cuando componemos, y este es el término técnico que usamos en matemáticas, componemos dos movimientos que están dentro de ese conjunto, nos vuelve a quedar un movimiento que está dentro de ese conjunto. Bueno, pues eso es un grupo. Eso con alguna otra propiedad extra que bueno, no merece la pena que entremos, pero lo que tiene que quedar claro es que en matemáticas un grupo es un conjunto junto o además con otra operación que nos permita operar los elementos de ese conjunto y que lo que obtengamos sea otro elemento de ese conjunto. A esos 4 giros es lo que se le suele llamar el grupo de isometrías del cuadrado. O, si nos permitimos la licencia, podemos llamar el grupo de automorfismos del cuadrado para que suene como lo que hemos dicho al principio, que es uno de los temas de ese congreso que va a haber, que es grupo de automorfismos de superficies de Riemann. Pues eso es un grupo y eso es en particular el ejemplo que hemos puesto, bastante geométrico, lo que es un grupo de automorfismos. Y vamos acercándonos, profesor Cirre, a la geometría euclídea, pero vamos a ir mucho más allá. Todas estas operaciones que hemos hecho las hemos hecho en un papel que es un folio en blanco que podemos pensar que es un trocito de un plano infinito, que crece en todas las direcciones y en todos los sentidos. Y las cuentas que hemos hecho ahí son las cuentas tradicionales que hacían, los dibujos que hemos hecho ahí son los dibujos tradicionales que hacían los griegos ya en su época, hace ya más de 2000 años. Por ejemplo, estos son los dibujos con los que trabajaba gente como Euclides. Y las distancias que podemos medir en este tipo de dibujos y en este tipo de folio son lo que se llaman las distancias euclidias, en honor a Euclides, ¿no? El que se le llama el padre de la geometría. Son las que nos han enseñado en el colegio desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo medimos la distancia entre dos puntos en este folio, en este trocito de plano? Pues ponemos una recta graduada, ponemos el 0 en uno de los puntos y movemos la recta, la regla, hasta que el otro de los puntos coincide con algún punto de la regla y ahí miramos qué marca la regla. Esa es la distancia. Bueno, pues esa distancia así medida es lo que se llama una distancia euclídea. Euclides elaboró muchísimos teoremas a partir de lo que se llaman, clásicamente se conoce como sus 5 axiomas, los 5 axiomas de la geometría de Euclides, bueno, que pueden ser más, pero básicamente se pueden resumir en 5.
Y uno de ellos ha sido muy famoso, ha dado mucho juego a la historia de las matemáticas. Y es el quinto axioma. El quinto postulado de la geometría de Euclides ha sido algo sobre el que muchos matemáticos, y no matemáticos incluso, pues se han dedicado mucho tiempo. Y el quinto postulado, o axioma, bueno, por axioma se entiende los principios básicos sobre los que vas a construir tus teoremas y tus proposiciones, y son verdades incuestionables. Digamos que son tan evidentes que las tienes que tomar como verdad y a partir de ahí construyes otras verdades deducidas a partir de estas. Bueno, pues el quinto axioma de Euclides dice algo tan aparentemente evidente como lo siguiente, es que si tú trazas una recta en este trozo de papel, una línea recta, apoyas tu regla, trazas una recta y consideras un punto exterior a esa recta, que no esté, entonces por ese punto exterior a la recta pasa una única recta paralela. Eso es algo que parece evidente en todo lo que nos han enseñado de geometría, porque hemos trabajado siempre en la geometría euclidia. Pero ya el mismo Euclides se dio cuenta de que esa verdad, bueno, le perturbaba bastante porque siempre se preguntó si ese quinto axioma, bueno, él no lo definió como tal, no lo definió así, dio otra definición, pero ha habido otras muchas definiciones equivalentes al quinto axioma, la que he dado no era de Euclides, fue muy posterior, pero son equivalentes. En cualquier caso, lo que Euclides se preguntaba es si ese quinto axioma, esa propiedad de que por un punto exterior a una recta solamente pasa una recta paralela, si se podía deducir de los otros 4 axiomas o era necesaria para poder realizar los teoremas. Pues la verdad es que dio bastante juego porque no fue hasta 2000 años después que un matemático muy famoso, un matemático alemán que se llama Gauss, al que muchos llaman el mejor matemático de todos los tiempos, pues se dio cuenta de que no hacía falta este quinto axioma, de que el quinto axioma era independiente de los demás. Lo que Gauss hizo fue construir otra geometría en la que ese quinto axioma se cambiaba por otro. Por ejemplo, se puede decir que dada una recta y un punto exterior a ella, no pasa ninguna recta paralela. No hay ninguna recta paralela a ese punto exterior. Pues eso que aparentemente a nuestra intuición nos choca, Gauss demostró que es consistente con los otros 4 axiomas y que de hecho se puede construir una geometría sin ninguna inconsistencia. Puedes construir teoremas sin ninguna inconsistencia. O también, bueno, en el caso de que por un punto exterior a una recta no pase ninguna paralela, es lo que se llama la geometría esférica. Pero Gauss también demostró que si cambiamos ese quinto postulado por otro que nos dice que por un punto exterior a una recta pasan infinitas rectas paralelas, tenemos otro tipo de geometría. Se llama la geometría hiperbólica. Bueno, pues cualquiera de estas dos formas distintas de cambiar el axioma de Euclides lo que da lugar son a las geometrías no euclidias. ¿Qué ejemplos podríamos poner de estas geometrías? Podemos pensar en la superficie terrestre, que es una superficie esférica. Primero habría que definir lo que entendemos por recta. Pues si a alguien le preguntas qué es una recta, inmediatamente te va a decir que es la línea más corta entre 2 puntos. Y tiene razón, eso podemos tomarlo como definición de recta, tanto en esta geometría, la hemos tomado como definición de recta en la geometría euclidia que hemos estudiado en el cole, la podemos tomar como definición de recta en estas geometrías no euclidias que he mencionado, bien la esférica o bien la hiperbólica. ¿Qué definimos como recta en la geometría esférica? Pues lo mismo, es la distancia más corta entre 2 puntos. Así que imaginémonos que queremos trazar la línea más recta que hay entre Madrid y Nueva York, por ejemplo. Pues la línea recta no nos vale, porque si queremos hacer un camino muy corto que sea recto entre Madrid y Nueva York, como estamos en una superficie esférica, habrá que atravesar la superficie, habrá que meterse dentro de la Tierra. Y eso no es muy productivo. Hay que ir por la superficie terrestre. Bueno, pues hay que hacer una serie de cálculos para calcular lo que se llaman las rectas en la geometría esférica y resultan ser líneas que son circunferencias máximas en la Tierra. Son circunferencias que pasan por Madrid, por Nueva York y por el centro de la Tierra. Si cortamos la superficie esférica, si cortamos nuestra Tierra por un plano que pase por Madrid, por Nueva York y por el centro de la superficie, ese plano dibuja en la corteza terrestre una circunferencia máxima. Pues ese es el camino que tenemos que seguir para llegar desde Madrid a Nueva York, porque es el camino más corto. Y aunque nos choque un poco llamar rectas a eso, que al fin y al cabo es una circunferencia,
Si acordamos que vamos a llamar rectas a la línea de menor distancia entre dos puntos, pues esa circunferencia máxima va a ser una recta en nuestra geometría esférica. Bueno, pues vamos a ver si no solamente podemos imaginarnos una superficie con geometría esférica, que no es muy complicado porque el globo terráqueo es uno, sino vamos a intentar imaginarnos una superficie que nos describa la geometría hiperbólica. Vamos a pensar ahora en una galleta, en un disco pues grandote, un disco que tiene la siguiente propiedad muy interesante, y es que es un disco plano y ahí viven seres diminutos que se mueven por ese disco plano. Y ese disco plano, esa galleta, tiene la propiedad de que el centro es un foco de calor. Y a medida que vamos alejándonos del foco de ese centro y nos vamos acercando hacia el borde, va haciendo más frío, la temperatura disminuye. ¿Y qué le ocurre a todos los cuerpos cuando la temperatura disminuye? Bueno, pues lo sabemos, y es que menguan, decrecen. Bueno, pues imaginemos que en esa galleta en el que tiene esa propiedad de que cuanto más lejos estás del centro, más frío hace, vamos a intentar construir una línea de tren que que llegue desde el centro hasta uno de los puntos del borde de la galleta. Bueno, pues tenemos ahí acumulados en un almacén unos cuantos rieles que vamos a ir poniendo uno a continuación del otro para intentar construir una vía que nos lleve hasta el borde. Bueno, vamos poniendo rieles, nos vamos alejando del centro, va haciendo, por tanto, cada vez más frío, y nos damos cuenta de que para alcanzar ese punto que se ve ahí cercano, que aparentemente con 3 o 4 rieles va a hacer falta, a medida que vayamos poniendo los rieles, nos vamos alejando del centro, como va haciendo más frío, los rieles van menguando. Y entonces, aunque aparentemente bastaban con 4 rieles, resulta que hay que poner muchos más porque cada vez se hacen más pequeños. Bueno, pues si ese proceso continúa y nos vamos alejando más y más del centro, los rieles cada vez son más y más pequeños, y resulta que para llegar al borde hay que poner rieles y más y más y más, y nunca llegamos. Nunca vamos a llegar porque cuanto más nos alejamos, más pequeños son. Y hay una abstracción en matemáticas, infinitos rieles para llegar al borde. Bueno, pues se puede decir que la distancia desde el centro hasta el borde es infinita, con esta peculiaridad que tiene esta galleta. Bueno, pues ¿cómo es una línea recta en esta galleta? Bueno, pues imaginamos que pintamos 2 puntos y vamos a intentar construir una vía de tren que una esos 2 puntos por el camino más corto. Bueno, pues resulta que cuanto más nos alejamos del centro, más rieles nos hacen falta. Pues entonces vamos a intentar acercarnos hacia el centro. Pero claro, no mucho, porque si nos vamos mucho para el centro y luego tenemos que volver, perdemos mucha distancia. Bueno, pues si hubiese definido de manera rigurosa cuál es la distancia que estamos usando en esta galleta, pues se podría llegar a demostrar que la distancia, que las líneas rectas en esta peculiar galleta son arcos de circunferencia, ya no son líneas rectas, son arcos de circunferencia con la propiedad de que cortan al borde en ángulo recto. Trazas un arco de circunferencia que pase por esos 2 puntos, y de manera que esa circunferencia, cuando la prolongues y llega al borde, lo corte formando un ángulo de 90 grados. Bueno, pues esa es la línea de mínima distancia entre esos 2 puntos en esta galleta tan peculiar. Esas son, por tanto, las rectas en nuestra nueva geometría. En esta nueva geometría que se llama geometría hiperbólica tenemos esas rectas tan particulares. Bueno, pues fíjate qué cosa más curiosa ocurre en esta geometría hiperbólica, que es, pensemos en esa línea de tren que habíamos construido original, que lleva desde el centro hasta un punto del borde. Esa línea de tren, esa vía férrea, si la prolongamos en ambos sentidos, nos divide la galleta en 2 trozos iguales. Bueno, ahora cógete un punto cualquiera que esté en una de las 2 mitades y ponte a trazar circunferencias que corten al borde perpendicularmente y que pasen por ese punto. Hay muchísimas, puedes trazar muchísimas. Algunas de ellas van a cortar a nuestra vía férrea original y pasarán a la otra mitad de la galleta. Pero algunas, muchas, infinitas, quedarán de este lado, en la misma mitad en la que estaba el punto que hemos pintado. Pues nuestra línea férrea original, que es una línea recta, que es una recta hiperbólica, si se me permite ya el término, no corta ninguna de estas otras circunferencias que hemos trazado y que no pasan al otro lado. O sea que tenemos muchísimas rectas trazadas por este punto que no cortan la recta original, que era nuestra vía férrea. Esto atenta contra el quinto postulado, porque por un punto de una recta hemos trazado muchas rectas, ninguna de las cuales corta la recta original. Esas rectas son paralelas, porque aunque las prolongues indefinidamente, nunca van a cortar.
Entonces acabamos de ver cómo se puede construir una geometría, que se llama hiperbólica, en la que no se cumple el quinto axioma de Euclides, que repito que era que por un punto estirado una recta pasa una única paralela. Y llegamos ya a las superficies de Riemann, profesor. Este tipo de superficies, como hemos construido la superficie esférica, en el que vemos que no es inmediato ver cuál es la línea más corta que hay entre Madrid y Nueva York, o este otro tipo de superficies que hemos visto, que es esta galleta, que tiene mucho calor en el centro pero mucho frío en los bordes, son superficies en las que hemos cambiado la geometría y no tenemos la geometría euclidia. Pues bien, las superficies de Riemann son de este último tipo de superficies. Están modeladas sobre, digamos, este tipo de galletas en las que hay infinitas rectas que pasan por un punto exterior a una dada, sin cortar a la dada. El nombre de superficies de Riemann viene en honor de Bernhard Riemann, que era un matemático alemán, alumno del que antes hemos hablado, del mismísimo Gauss, y que se dio cuenta que medir distancias en superficies no es nada fácil, porque según la superficie en la que estemos, habrá que usar un tipo de distancia u otro, o para ser más exactos, habrá que usar un tipo de línea recta u otra. Pensemos que estamos si estuviéramos en un prado completamente llano, al lado de un río, pues esa superficie es tan plana que podemos pensar que nuestro folio original es un trocito pequeño de esa pradera en la que estamos, y medir distancias en esa pradera lo podemos hacer tal y como hacía Euclides. Ponemos una recta, una regla graduada y medimos distancia entre puntos. Pero decía Riemann, y si nos alejamos de ese río llegamos a una zona mucho más montañosa, que tiene montañas, pues algunas son más redondeadas, tipo esfera, otras tienen una forma un poco más de ovoide, otras pueden ser más cónicas, ¿no? Como un cucurucho puesto al revés, y hay valles, hay acantilados, en fin, que ya tiene una orografía mucho más compleja. ¿Cómo medimos distancia entre dos puntos en esa orografía? Bueno, pues ahí la noción de distancia es un poquitín más complicada, y ahí es donde entra en juego lo que se llama la geometría riemanniana, en honor también a Riemann, que nos permite ver que las rectas, entendidas como líneas de mínima distancia entre dos puntos, son muy distintas según los puntos que elijamos. Cuando estábamos en la pradera poníamos la regla sobre dos cualesquiera puntos y encontrábamos su distancia, pero si nos alejamos un poco y entramos en este relieve muy abrupto o con mucha orografía muy distinta, pues dependiendo de qué dos puntos elijamos para calcular la distancia mínima entre ellos, habrá que usar un tipo de reglas u otro. Y de eso se encarga la geometría riemanniana. Y de eso es de lo que nos ocupa bastante cuando estudiamos las superficies de Riemann en nuestro departamento. Y ya para ir concluyendo, profesor Cirre, por si algún oyente se pregunta, aunque creo que lo ha ido sugiriendo a lo largo de la exposición, las aplicaciones de todas estas cuestiones, supongo que relativas a los cálculos de mediciones, medidas, ¿no? Pues sí, la verdad es que el concepto de superficie de Riemann es lo que llamamos transversal, aparece en muchísimas ramas de la matemática. Pues aquí hemos hablado brevemente de que surgen al hilo de la geometría hiperbólica, pero también aparecen en teoría de números, en variable compleja, en geometría diferencial. Hay muchos aspectos en los que aparecen superficie de Riemann y en cada uno de esos campos tienen sus aplicaciones. Aquí hemos mencionado, por ejemplo, lo del cálculo de las líneas de mínima distancia entre dos puntos en superficies que no sean tan sencillas como un folio en blanco puesto encima de una mesa. Esas líneas de mínima distancia son lo que se llaman geodésicas. Es ya un nombre más técnico. Las líneas de mínima distancia entre dos puntos se llaman geodésicas. Y el cálculo de geodésicas es un aspecto muy interesante y con muchísimas aplicaciones en el día a día. Bien, pues hasta aquí este programa. Solo nos queda agradecer la presencia del profesor Javier Cirre. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Gracias, Juan. Y hasta una próxima ocasión. Gracias.